Si desea adquirir de granito, cuarzo o mármol para su negocio o el hogar, debe visitar Pisos y Granitos Morales, donde encontrará calidad y servicio al mejor precio del mercado. También se realizan muebles de melamina, la necesidad. Calvo, representante de San Pablo Viejo, al conmemorar este 19 de marzo, la fecha de nuestro patrono San José, lo hacemos cumpliendo las medidas de seguridad. A la vez, elevamos una oración pidiendo bendiciones para cada uno de los habitantes de estos 12 corregimientos que conforman nuestro pujante distrito.
¡Viva San Pablo Viejo! ¡Viva David! ¡Viva San José! Antes de pasarle, pues, el micrófono a nuestro amigo Edward y a Ariel Junca para que conversen con el doctor Bernal y la doctora Sara Isabel Pantoja, vamos a poner este programa en manos de nuestro Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu misericordia. Te pedimos por todos los que estamos en la emisora. Te pedimos por el doctor Bernal, por la doctora Isabel Pantoja. Protégelo, Señor. Y te pedimos que levantes a todos los que están luchando contra el COVID-19 en los hospitales. Te damos gracias también, Señor, por ayudarme a mí a salir del COVID, por ayudar también al maestro Bernal, que también estuvo peleando la batalla contra el COVID-19. Gracias, Padre Santo, por permitirnos continuar al doctor Bernal y a mi persona. Así que, don Edward, hable con los invitados. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a su programa Sin Límites, a nuestra distinguida audiencia, tanto en el dial 100.1 FM de Onda Chiricana Estéreo, como en las redes sociales. Igualmente, a mi amigo José Félix González, Ariel Junca, y a nuestros distinguidos juristas presentes el día de hoy, invitados especiales, el doctor Miguel Antonio Bernal y la doctora Sara Isabel Pantoja. Entrando en materia, entendemos por constitución aquel conjunto de preceptos jurídicos o en derecho que tiene un ciudadano, un ser humano, el derecho constituido de la persona como tal. Cuando elevamos o traspolamos este derecho constituido desde el momento que un ciudadano nace, una persona humana nace, lo traspolamos a lo que es la organización política de un Estado, nos encontramos pues con los derechos constituidos como políticos, que viene a ser prácticamente como el acta de nacimiento de un Estado. Estos derechos deben salvaguardar siempre la garantía y los derechos de la persona como tal, la persona que tenga injerencia en las decisiones de esa organización llamada Estado, compuesta por un gobierno que vele por cada una de las necesidades que tiene esa ciudadanía. En este orden de idea, pues, nos encontramos en estos momentos, en este país, en una coyuntura sociopolítica que nos hace partícipe de la toma de decisiones de nuestros gobernantes, toma de decisiones que en estos momentos no responden a lo que debe ser un Estado de Derecho, no responden a velar por las necesidades del pueblo panameño. Tenemos servicios públicos prácticamente deplorables. Hemos caído en lo que se conoce un Estado fallido en derecho. Y sale a la luz entonces la necesidad de reformar o de cambiar nuestra Carta Magna. Y para esto entonces tenemos nuestro invitado. Rafael está aquí, ¿no? Rafael no pudo conectarse. Tenemos al doctor Bernal. ¿Qué se entiende por constitución en Estado de Derecho, doctor Bernal? Sí, fíjese. Muchas gracias por la hospitalidad y la gentil invitación. Un saludo respetuoso a todo su equipo, a la doctora Sara Isabel y a su distinguida audiencia, y especialmente pues para Chiriquí en un día como hoy, 19 de marzo, en que se conmemora el santo patrono de la provincia chiricana. Contrariamente a lo que se nos hace creer desde hace mucho tiempo aquí en Panamá, la Constitución no es un simple conjunto de normas. La Constitución, aparte de ser el principal contrato
social que se establece entre gobernantes y gobernados y entre gobernados entre sí debe ser integradora de la sociedad como su función principal. La Constitución va a ser el mínimo común denominador que va a unir, a cohesionar, a integrar a los miembros de una sociedad. Estamos en el siglo XXI. Las constituciones hace siglos dejaron de ser impuestas y dejaron, sobre todo, de apartar a los integrantes de la sociedad, es decir, de excluir. Entonces, hoy por hoy, una constitución viene a ser el conjunto de principios y valores, instituciones y normas fundamentales que deben regir para toda una sociedad sin excepción, porque la Constitución es la que permite hacer realidad lo que planteaba de manera contundente Montesquieu cuando decía que la ley tiene que ser como la muerte, igual para todos. Entonces, aquí se ha tergiversado desde 1972 lo que es una Constitución, la función de la Constitución, pero sobre todo, ¿cuál Constitución? Porque esa que tenemos es una Constitución impuesta. No estamos nosotros frente a una Constitución que haya sido consultada, que haya sido debatida, que haya sido aprobada por los ciudadanos. Entonces ya ahí hay un desfase peligroso para una sociedad, sobre todo por los tiempos que decurren, donde la desigualdad que hoy existe en nuestro Panamá es cada día abismal, donde la ausencia de los progresos sociales que viven otras sociedades se mantiene en desmedro de las grandes mayorías. Entonces, hoy, Constitución, ¿qué viene a significar? Junto a la acepción constitucionalismo, los mecanismos, instrumentos, herramientas, valores, principios, procedimientos con que van a contar los ciudadanos para poder ejercer un control sobre el ejercicio del poder político para que éste no sea irracional. Correcto, doctor Bernal. En este orden de ideas nos encontramos entonces con una carta magna que definitivamente no responde a todos esos factores o garantías que usted acaba de mencionar. Vivimos pues en un estado que no es de derecho, donde hay mucho exceso de presidencialismo. Esa es una de las grandes falencias que tiene nuestra Constitución. No hay una armónica colaboración entre los poderes del Estado, no hay una justicia que llegue de manera equitativa a todo el que irrumpe o osa con violentar, pues, con su conducta o incurrir en un delito. Pareciera que la justicia en este país llega solamente, como se dice, a los hijos de la cocinera. Sin embargo, en este país tenemos una gran cantidad de involucrados en casos de alto perfil que se pasean por las calles y pareciera que se encaminan por la impunidad. Doctora Sara Isabel, ¿usted qué opina, pues, de este acontecer diario, la realidad nacional que vivimos en Panamá en contexto, pues, con el tema que estamos tratando? Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Edward, gracias por la invitación. Un saludo desde Texas. Lo que tú acabas de decir, yo simplemente lo puedo secundar. Yo creo que lo que está sucediendo en este momento es que el pueblo ha despertado y se hacen las cosas más públicas. Estamos más anuentes de lo que tú acabas de mencionar, de que hay un grupo de personas que aparentemente no hay reglas, no hay leyes para ello. Hacen lo que quieren, manipulan el poder a sus antojos, a su beneficio, ellos y lo suyo,
Y como acabas de decir tú también, la hija de la cocinera siempre es la que paga las consecuencias. En un programa anterior yo mencioné que cuando se firmaba la Constitución de 1972, yo era apenas una niña. Pero mi papá siempre tenía un concepto y un conocimiento político muy claro. Y desde aquel entonces yo anhelaba este día y los días que han pasado para puntualizar lo que sucedió en aquella Constitución de 1972. El doctor Bernal lo acaba de decir. Se hizo arropando a un grupo de personas que eran los que manipulaban el poder en ese entonces. ¿Qué ha pasado? Hemos seguido en la misma transición, tal vez no con el uniforme militar, sino con la corbata y el cuello blanco, pero continuamos en lo mismo. Hay un grupo muy reducido que es el que manipula las leyes. Las leyes están, algunas están, pero no se ejercen. Entonces, creo yo la necesidad y muy agradecida por el pueblo panameño que cada día se despierta y son más los que levantan la voz. Necesitamos una nueva constitución. Necesitamos cambiar las reglas, necesitamos cambiar las normas, porque cuando yo me presento en un foro internacional, orgullosamente yo digo, yo soy de Panamá, con mi bandera, con las dos manos, yo soy panameña. Y si yo soy panameña, como todos ustedes y todos los que están escuchando la audiencia, tenemos los mismos derechos que tienen esas personas que creen que tienen el país en sus manos. Entonces, no podemos, llevamos cuántos años en lo mismo. Tal vez allá afuera hay personas que dicen, bueno, yo no puedo hacer nada. Pero para eso estamos nosotros y gracias, Edward, por abrir este espacio y decirle a las personas que hay un canal que sí se preocupa por los que no pueden hablar, por los que no se pueden expresar. Para eso nosotros somos la voz de ellos. Y hemos visto este movimiento últimamente, y creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo, que son muchos los que se levantan ahora, los días, llamando 500, ¿por cuánto? Por 581,000 firmas para la constituye, sí, 581,000 firmas. Y que le piden al colegio electoral que la apruebe. Pero ¿qué constituyente estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, este espacio es para alertar al pueblo, a la audiencia panameña. Tenemos que estar muy pendiente, como siempre digo, ver, oír y entender de qué estamos hablando, porque existe una diferencia. Hoy más que nunca, porque se aproximan unas elecciones a lo mejor, es cuando todo el mundo está levantando su bandera constituyente. Pero yo secundo la frase del doctor Bernal. Una constituyente paralela no es la solución, no es la respuesta que todos estamos buscando en este momento. En función de pues, lo mencionado, pues evidentemente surge la necesidad de aclararle a la población. Dentro de la actual Constitución existen dos métodos establecidos de manera tácita, que son las reformas por medio de la Asamblea Legislativa y de igual manera por medio de la Asamblea Paralela, en la que se recolecta una serie de firmas, se escogen una serie de constituyentes. Sin embargo, debido al artículo que menciona que el poder pues, emana del pueblo, se manifiesta de que es posible convocar un tercer método por medio de una constituyente originaria. En función de esto, le consulto, doctor Bernal, ¿qué diferencias y por qué los dos métodos que están plasmados en nuestra actual Constitución no son convenientes para nosotros como pueblo panameño poder desarrollar? ¿Y qué ventajas nos permite implementar una constituyente originaria? Sí, muchas gracias. Mire, yo creo que hay que recalcar una y otra vez algo que parecemos olvidar los panameños y que Sara Isabel acaba de recordar.
la Constitución de 1972 es una constitución impuesta. Y nosotros estamos en el siglo XXI, en la tercera década del siglo XXI, donde no pueden existir constituciones impuestas a menos que se acepte estas constituciones autoritarias, que son las que limitan el ejercicio de las libertades, derechos, garantías y deberes de los ciudadanos. En segundo lugar, por lo menos creo yo que es necesario insistir una y otra vez que la paralela no es constituyente. Y por eso yo le pido a los ciudadanos que cuando se refieran a la paralela, no digan constituyente paralela, porque la paralela no es constituyente. La constituyente le ha costado a la humanidad mucha sangre, muchas lágrimas, mucho dolor a lo largo de los siglos, desde 1789, cuando se dio la primera, como para que nosotros aquí en Panamá le faltemos el respeto al concepto. La constituyente no tiene apellido. Aquí hemos tenido que recurrir a lo de constituyente originaria para diferenciarse de la paralela. Pero lo que es realmente originario es el poder constituyente originario, es decir, el que tenemos todos como soberanos, como pueblo, para crear constitución, porque de eso se trata. La constituyente es el medio, no es un fin, mediante el cual se crea constitución. Los otros artículos que están en la constitución impuesta son para reformar la constitución, pero nosotros estamos con una constitución impuesta que va a cumplir 50 años el año entrante y que ha quedado desfasada, que ha quedado deformada, que no responde a los anhelos, las esperanzas del pueblo panameño y por eso es que es necesario una nueva constitución, pero no por el prurito de decir tenemos una nueva constitución, sino porque el proceso que nos debe llevar a ella, es decir, el proceso constituyente, es el que va a permitir que la gente participe, debate, dialogue, converse, opine, diga, y vamos a buscar ese mínimo común denominador que se debe plasmar a través de un procedimiento que aquí no se quiere respetar y que en todos los países que han cambiado de constitución en los últimos 30 años lo han hecho a través de la metodología y el procedimiento de constituyente. Y en ningún país existe esto de paralelo. Esto fue una invención del Pacto Martín Mireya en el 2004, que a espaldas del pueblo panameño y redactado a confesión de partes por el señor Blandón Figueroa y el señor Jerry Wilson, lo impusieron en esta reforma del 2004. Decir hoy que la originaria no es viable o no es posible es también tergiversar la teoría, la doctrina y la historia, y sobre todo la historia patria, porque nosotros en 1945 aquí se convocó una constituyente, entonces no le decían originaria, y esa constituyente del 45, cuando no había internet, ni WhatsApp, ni wifi, ni nada de estas cosas, ¿verdad? Fue la que nos dio la Constitución del 46, que todavía hoy es una constitución que tiene más valor constitucional que la Constitución impuesta del 72. ¿Por qué? Me dirán ustedes. Porque fue producto de una constituyente. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser cada día más exigentes en nuestro vocabulario cuando nos referimos a la paralela, que ha venido a dividir, que se hizo para que no haya constituyente casualmente, para impedir que el pueblo pueda participar, porque a fin de cuentas, ¿qué es el constitucionalismo? ¿Qué es el derecho constitucional? Es el mecanismo, la vía para poder que la ciudadanía participe, como decía Aristóteles. Hay que lograr que todo ciudadano sea lo más adicto a la Constitución. Estamos hablando de la Grecia de hace 3000 años. Entonces, el constitucionalismo significa, entre otras cosas, limitar el poder del Estado y empoderar a los sin poder. ¿Qué es lo que quieren los paralelos? Que los sin poder no se empoderen, que los sin poder no hagan uso del poder ciudadano que tenemos todos sin excepción, sin importar la categoría social, ni la profesión, ni el lugar de habitación, ni el lugar de trabajo. ¿Por qué?
porque hay un principio que dice que todos tenemos que ser iguales ante la ley. Y eso, la mejor manera de aplicarlo, y así lo revelan los países del mundo, es a través de una constituyente. Ahora, y me tomo un segundo más. ¿Por qué es el miedo a la constituyente? Porque la constituyente abre las puertas, abre las vías, abre las autopistas para que la ciudadanía pueda expresar qué país quiere, cómo lo quiere, para qué lo quiere, con quién lo quiere, y no como ahora que te dicen, firma, que nosotros nos encargamos después con el Tribunal Electoral de armarte lo que nos da la gana. Porque las personas que firman por una paralela están firmando un cheque en blanco, que de acuerdo con el 314 queda en manos de un tribunal electoral absolutamente desprestigiado. Mire, no hay cosa que, por lo menos a mí, me avergüence más que tener que vivir en un país donde hay un tribunal electoral donde uno de sus integrantes tiene 30 años de estar allí. Eso solo te dice el autoritarismo, la autocracia que existe en todo un sistema electoral. Y yo no escucho a los paralelos hablar de las transformaciones que se requieren. Ellos dicen que van a cambiar el número de diputados, que van a modificar, pero nadie entra a una cosa que es fundamental en estos tiempos, de acuerdo con todos los constitucionalistas, ya sean europeos, Haberle, Lucas Verdú, ya sean latinoamericanos, Naranjo Mesa y tantos otros, de que lo principal es que la Constitución garantice la inviolabilidad de la dignidad de la persona humana. Y eso se tiene que hacer sobre la base de valores. Es imposible, dice Lucas Verdú, concebir una constitución que no descanse sobre valores éticos. De eso no se habla aquí. Yo no he oído a ninguno de ellos hablar de que hay que horizontalizar el poder político, que hay que democratizarla. No, estas cosas, porque nos quedamos, ¿verdad?, de que si la vía reformista es mejor que la vía de la constituyente, que si la paralela sí es. Miren, si hay algo que yo vengo diciendo, ya he perdido la cuenta, sí, 16 años, desde que nos metieron ese QGIP, la paralela no es constituyente. Es como la gente que dice más sin embargo. Usted no puede decir más sin embargo porque dos preposiciones no pueden ir juntas. Entonces usted no puede juntar un principio doctrinario, teórico, histórico como la constituyente con una figura geométrica como la paralela. Pero he aquí que al decir que ellos quieren la paralela es eso. Como ellos viven en un mundo politiquero distinto al sufrimiento que tienen las mayorías nacionales, ellos quieren mantener ese divorcio, irse por allá como paralela. Las líneas paralelas jamás se juntan, porque lo que ellos no quieren es que el pueblo panameño pueda unirse por un presente más digno y por un presente más igualitario que hoy no tenemos. En ese orden de idea, doctor Bernal, quisiera poner un punto sobre la mesa, no sin antes pues darle la bienvenida a nuestro amigo Rafael Fuentes, dirigente sociopolítico de Panamá Anticorrupción. Lo que quiero poner sobre la mesa, y ahí me responderá mi amigo Rafael, hay un temor ciudadano y un temor personal, ya que en esta constituyente paralela quienes van a elegir las reglas del juego son, como lo dijo usted, un tribunal electoral que actúa, a mi concepto, como un vulgar feudo de lo que yo denomino el establishment, lo que han institucionalizado el sistema ese que menciona la gente que está detrás de los poderes del Estado y de los gobiernos de facto que nos han gobernado en los últimos 30 años. Entonces, tenemos un panorama en el cual nos presentan una constituyente paralela que va a elegir constituyente por medio de los partidos tradicionales secuestrados por directivas corruptas y alguno que otro organismo, fundación o lo que sea que también ha respondido durante décadas a este sistema corrupto que carcome nuestra institucionalidad. Entonces, ¿qué podemos esperar de este guacho de corruptos que van a tocar nuestra Carta Magna? En lo personal, yo no espero nada bueno. ¿Qué me dices de esto, Rafael? Muy buenas noches a todos y es un placer, un honor estar al lado del doctor Bernal.
De lujo, de verdad, Edward, esta vez la hiciste. Unca, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, miren, todo es acertado lo que dice el doctor Bernal Majaún. Yo no soy abogado, pero me he dado la tarea de por lo menos estudiar profundamente sobre constitucionalismo. Y parece mentira, sin desmeritar a nadie, que hoy por hoy se puede decir que conozco más de constitucionalismo que muchos que se han graduado de Derecho. Empezando que la Constitución, las reformas que se hicieron con la inclusión de los artículos 314 y 315 es algo dictatorial, como ya explicó el doctor Bernal. Es una imposición dura al pueblo panameño, más aún con la cantidad de limitaciones que se le pone al pueblo panameño para lograr acercarse tan siquiera a esa constituyente paralela absurda. La cantidad de firmas, cuando en países como Paraguay o Perú, que tienen una población mucho más grande, imagínense que Perú tiene 28 millones de habitantes, solamente se necesitan una recolección ínfima de firmas para entonces empezar el proceso constituyente. Esas son las trabas que han puesto los partidos políticos para que el pueblo panameño no cambie la ruta del desorden que tiene la clase política y algunos empresarios en este país. Y fue de maldad, fue para implantar el poder y la hegemonía de los partidos políticos en este país. Pues podemos citar al libro de Rubén Darío Córdoba Barría, el ilustre, la Asamblea Constituyente Paralela, un estudio jurídico político donde él menciona o cita unas palabras de un anteproyecto de reformas que hicieron en 2003. Escuchen estas palabras. Tanto o más peligroso es optar por la inacción, o sea, la inacción de la clase política, por la parálisis asfixiante de quienes no perciben las nubes oscuras que se asoman sobre el futuro del país, como optar por la alegría desordenada de la montonera que aspira a la confusión, con el objeto de anular los avances alcanzados en el camino del perfeccionamiento de nuestra incipiente democracia. El que entiende, el que sabe leer, entiende perfectamente que no solamente los políticos panameños le juegan vivo a los ciudadanos, sino que también los desprecian. Es muy importante que nosotros lleguemos a la conclusión de que debemos optar por una constituyente, una real constituyente nacida del pueblo, y que, como dijo el doctor Bernal, todos nosotros ciudadanos escojamos el camino para construir un mejor Panamá. Se entiende la necesidad y de igual forma cómo estas cúpulas están tratando de manejar para evitar este proceso constituyente. Sin embargo, como ciudadanos, me surge esta inquietud de qué tipo de organización, qué tipo de seguimiento habría que dar para poder solicitar la misma. Como ciudadanos, cómo debemos estar comprometidos y también cuáles son los puntos más importantes de los que deberíamos velar en estos cambios. Doctora Sara, me gustaría que usted toque esa consulta y ampliarlo un poquito más, porque si el artículo 314, el título 13 de la Constitución no nos permite una constituyente originaria, en ese orden de idea y ampliando un poco, ¿cuál sería el procedimiento que podemos acoger los ciudadanos de este país en conjunto con personas como ustedes, como nosotros, que nos encontramos dando esa docencia, luchando por verdaderos cambios para este país, sin llegar a ocasionar una situación de anarquía? Porque también yo siento temor en ese sentido. ¿Cómo podríamos hacerlo, doctora Sara? En primer lugar, yo creo que el sentido de temor que estas personas se han empeñado en proyectar. Por ejemplo, les voy a hacer un comentario. Ayer alguien me escribió y me dijo que una constituyente originaria solo sería posible con un golpe de Estado. Doctor Bernal,
¿Qué usted podría decir de eso? No, a mí me parece que desde hace años, es más, en la época de la dictadura militar, cuando planteamos la constituyente, los mismos militares decían que una constituyente era un golpe de Estado, como una manera de descalificar la participación ciudadana y de poder mantener una constitución que se impuso para legitimar la dictadura, que necesitaba una carta de presentación para poder negociar con Estados Unidos de América los tratados. Entonces, hoy en día, qué casualidad que los señores que ahora atacan a la constituyente dicen que la constituyente es un cheque en blanco, cuando no es nada, no hay nada menos cierto que eso, puesto que lo que menos tiene la constituyente es de ser un cheque en blanco. ¿Por qué? Porque es un proceso en el cual se van a ir acordando por las partes todas, todos los pasos a seguir. Por eso es que nosotros, no de ahora, llevamos más de 30 años planteando la necesidad de una constituyente y haciendo propuestas con el propósito de allanar el camino, pero los defensores del status quo, los factores reales de poder económico, político y social y cultural, se aferran y son los que están ahora injuriando a la constituyente al decir que es un golpe de Estado. Mire, un golpe de Estado, como su nombre lo dice, es eso, un golpe, es un acto instantáneo. La constituyente es un proceso. Un golpe de Estado es un quítate tú para ponerme yo. La constituyente busca una transformación en beneficio de toda una nación. Un golpe de Estado no busca cambios sociales, económicos, sino mantener el status quo para que los factores reales de poder, a través de los que ocupen el escenario, sigan rigiendo el país sin participación ciudadana. Un golpe de Estado busca cercenar las libertades. Una constituyente busca ampliarlas y lograr que no sean las normas las que le pongan límites a las libertades, sino que sean las libertades las que le pongan límites a las normas. Un golpe de Estado se da con el propósito de favorecer grupos minúsculos. Una constituyente es un proceso que busca favorecer a las grandes mayorías, sobre todo a las excluidas, a las que no se les deja superarse, a las que no se les deja ingresar en la modernidad del mundo de hoy para poder ejercer con más provecho no solamente sus libertades, garantías y deberes, sino también poder caminar con la frente en alto como una persona digna. Alguien me decía, con relación a Bolivia, Bolivia se dio un proceso constituyente hace unos años atrás. Y alguien me decía, antes en Bolivia, que tiene una población a mayoría indígena, la mayoría de los indios caminaban cabizbajos mirando al piso. Después del proceso constituyente caminan con la frente en alto, aunque todavía no hayan podido conquistar todos sus derechos. Entonces, es perversidad asimilar constituyente a golpe de Estado porque son antípodas. Dicen que la constituyente es un cheque en blanco, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en un proceso constituyente es un acto político, se van haciendo los acuerdos necesarios para avanzar, como lo hizo España después de Franco, como lo hizo Colombia en el 91. Colombia en el 91 se dio una constituyente después que el pueblo la aprobó en un semireferéndum, y a pesar de eso que en Colombia había guerrillas, esmeralderos, narcotraficantes, bandoleros, ladrones, corruptos, una clase política que traía al país en una guerra civil larvada desde la década del 40, y ellos supieron darse una constituyente por encima de las dificultades. ¿Por qué? Porque el propósito era lograr que el pueblo colombiano, entre otras cosas, conociera más y mejor sus derechos, y a eso es lo que le temen. No quieren constituyente, porque la constituyente permite que todos en este país conozcamos más y mejor nuestros derechos, deberes y garantías, pero sobre todo que tengamos instrumentos con los cuales defenderlo, porque ahora mismo estamos en un estado de indefensión. Y no es a causa de la corrupción solamente, es a causa de que la gente no conoce sus derechos. Entonces aquí un reglamento pasa por encima de una ley, algo inaudito. Aquí un estatuto pasa por encima
de una norma constitucional, algo atorrante. O sea, aquí hemos perdido no solamente el sentimiento jurídico, sino la creación del ambiente necesario para desarrollar ese sentimiento constitucional que debe acompañar a todo ciudadano del siglo XXI, sin excepción. Sí, y bueno, de igual forma, esta quisiera que cada uno pues, pudiese aportarme cuáles consideran ustedes que son los puntos que debemos enfocarnos para poder realizar esos cambios, para tener cambios reales de aquí en adelante en los gobiernos que tengamos. Doctora. ¿Yo? Mire. Ok. Un cambio mental, un cambio de creer que nosotros somos panameños, todos igual. No hay uno que pueda manejar más que otro. Cuando vamos en una vía conduciendo nuestro vehículo, todos tenemos los mismos derechos, pero allí sí tenemos los mismos derechos. Es el mismo derecho que nos debe dar la Constitución para direccionar, enrumbar el país. Lo primero que tiene que hacer la ciudadanía, Panamá, pueblo ismeño, nosotros somos el pueblo. Nosotros tenemos que decidir, pero para decidir nos tenemos que educar. Tenemos que ver, oír y entender qué es lo que se nos está ofreciendo, qué es lo que se nos está proponiendo. No lo que no se nos propone, lo que se está proponiendo ahorita, que se está tratando de opacar o de sacar del medio, como se dice en lenguaje coloquial, la constituyente originaria, porque vamos a continuar en lo mismo, como acababa de decir Edward. ¿Qué vamos a esperar? ¿Cuáles son las decisiones? ¿Cuáles son las enmiendas que van a adicionar? Entonces, nosotros, por una persona que cambie, y ese le hable al hijo y al nieto y al vecino, vamos a hacer la diferencia. El cambio no va a ser entre nosotros que estamos aquí. El cambio es individual. Cuando nos eduquemos, entendamos, y me da mucho gusto y felicito a Rafael, que dice él que aunque no es abogado, se ha instruido mucho. Esa es la actitud del ciudadano. Esa es la actitud del que quiere enrumbar el país en una dirección que todos tengamos los mismos derechos. Yo, en lo personal, estoy muy apegada a esto y me he tomado de la mano del doctor Bernal, porque lo mismo que están sucediendo los niños, lo que está pasando, que no tienen derecho a nada. Eso lo viví yo. Yo no tenía derecho a nada, siendo yo panameña, que donde quiera andaba con mi banderita. Pero es un decir, porque los demás son los que deciden yo qué tengo que decir o yo qué debo de hacer. Ahora, el problema que tenemos con lo de la libre expresión es una situación también, porque todo viene en camino a eso. Porque mientras el pueblo no se exprese, el pueblo no oiga, no vea y no entienda, no se eduque, las cosas no van a cambiar. Entonces, ¿cómo es posible que estas personas, el señor Blandón, en un video dice que es hora de cambiar las reglas del juego? Panamá, pueblo, esto no es un juego. No hay que cambiar las reglas de un juego. Y por estas personas estar pensando así, que hay que cambiar las reglas del juego, por eso estamos como estamos. Panamá, la Constitución no es un juego. La Constitución es un conjunto de normas que nos da la libertad de decidir, de ir y venir y decir, yo soy panameño y como panameño tengo el derecho de decidir qué me gusta y qué no me gusta. En este momento estamos como comiéndonos cuando nos obligan a comer el brócoli cuando somos niños, que no nos gusta. Pero si no nos educamos, si no nos empoderamos, como dice el doctor Bernal, de la originalidad, ¿de dónde viene el término original? Nosotros, los originarios, de ellos venimos nosotros mezclados. Eso es lo que quiere decir originaria. Todos somos Panamá y todos podemos decidir, pero para eso vamos a encaminarnos, oír, ver, entender, educarnos, como lo acaba de mencionar Rafael. Esa es la responsabilidad y el compromiso de cada panameño si realmente queremos un país digno de todos y sembrar un futuro
productivo, funcional para las próximas generaciones. Rafael. Bien, es un poco complejo definir o decir cuáles son los pasos que tenemos que dar. Creo que fundamentalmente es educar a la población. Nosotros en nuestro movimiento estamos tratando de, o estamos ya avanzando sobre un material publicitario sobre exactamente lo que trata de decir o lo que nos dice el doctor Bernal y otros constitucionalistas. Para eso hemos comprado un cerro de libros de constitucionalismo para entonces hacer cosas simples, artes simples, incluso caricaturas, para poder llegar a la mayoría de la población. Enfrentamos un monstruo muy grande, que son los poderes económicos, y esto aunado a los poderes políticos, algo que no nos quiere soltar. Yo me siento preso, yo me siento como que yo no puedo reaccionar ni actuar como ciudadano normal. Y en vista de eso, necesito ser libre. Me imagino que una gran cantidad de personas también se siente igualmente y necesita un poco más de libertad. Nos rigen la vida como si nosotros fuéramos personas que no tuviéramos la capacidad de raciocinio, la capacidad de analizar y ni siquiera la madurez para nosotros formalizar nuestro propio futuro. Pienso que ya estamos en la mayoría de edad, nos estamos acercando a ella y es necesario que el pueblo panameño se empodere de su realidad. No son los políticos los que tienen que darnos una constitución, es el pueblo el que tiene que hacer su propio destino, las propias normas, el contrato social por el cual regirse. Empezando, la complejidad de todo esto tiene dos partes, así como yo digo, así es difícil, fácil. Hemos enfrentado cosas tan duras en esta nación que es muy importante que nosotros comprendamos que podemos lograr una constituyente originaria, una constituyente que nazca de nosotros mismos, que satisfaga la realidad que verdaderamente nosotros necesitamos. Necesitamos cambiar un país que es una dictadura total. Y es lo que digo, esto es una dictadura. Solamente ver el caso de que el Tribunal Electoral asume roles de la Asamblea de Diputados y la Asamblea de Diputados asume roles del Tribunal Electoral. El presidente dice cosas que no le competen, que son parte del órgano judicial. Es un completo desorden lo que se vive en esta nación y es necesario que se regule todas estas cosas. Los caos que se viven, los escándalos tras escándalos, y no hay quien le ponga el cascabel al gato y diga, hasta aquí llegó, alguien tiene que pagar las consecuencias de sus actos. Pero no pasa eso. Entonces, quizás pueda ser no es una tarea fácil, pero hay que afrontarla como panameños, como país. Y en eso hay que apelar a la unión de todos los panameños. No podemos estar divididos de que no, que allá están los comunistas y aquí estamos los capitalistas, y que allá están los LGTBI y allá están los religiosos. Panamá es de todos y todos vivimos aquí. No es correcto que estemos dividiéndonos en peleas futiles que no van a llevar a ningún lado. La unión del país es muy necesaria para poder lograr el cambio real. Si nosotros no logramos esto, tenga por seguro que nosotros vamos a seguir debajo de la bota de los políticos corruptos y maleantes que hay en este país. Enarbolo esa cualidad humana que tú acabas de enunciar, Rafael, esa cualidad denominada unión, esa cualidad desde los tiempos de las cavernas que ha llevado al ser humano a organizarse primero como familia, como tribus. Esas tribus llevaron a organizarse como estados en regiones determinadas de la geografía mundial. Esos estados llevaron a organizarse políticamente, buscando regular en todas las materias que debe regularse el Estado por medio de gobiernos. Entonces, nos encontramos en este panorama en el que el ciudadano solo lucha por lo que le afecta temporalmente en el momento. Sin embargo, vemos lustro tras lustro, hace décadas, cómo este país se cae a pedazos.
Los números no se equivocan. Económicamente, sufrimos una recesión económica de grandes proporciones. Las injusticias, la corrupción en este país nos han llevado a que merme las oportunidades de inversión. Países serios del globo terráqueo no quieren invertir en Panamá. ¿Y por qué creen que es? Cuando tenemos una situación geográfica envidiable a nivel mundial. ¿Por qué a este país lo tienen que recordar solamente por el canal? Cuando podemos ofrecerle mucho más a la persona, mucho más le podemos ofrecer al futuro de esta nación. El pueblo panameño debe dejar de pelear por intereses personales, así como se unen en sociedad, así como se unen en familia. Deben ser altruistas y luchar por el bien común. Como lo dijiste, Rafael, este país es de todos los panameños y es hora que todos los panameños empecemos a construir ese edificio en los cimientos, que una ciudadanía se empodere de sus deberes y obligaciones. Hágalo por sus hijos, estimado Radio Escucha, estimado personas que nos ven en las redes sociales. Si usted no quiere luchar por usted, luche por esos hijos que no tienen la culpa de su cobardía, por esos hijos que quieren luchar y estudian por tener un futuro, por tener un buen trabajo, por tener oportunidades en este país. Usted está gastando entonces su dinero, porque ahorita mismo en esta recesión económica no hay ni siquiera dinero para solventar las necesidades. Entonces, ¿por qué no podemos luchar por esos hijos que van para arriba, por esos hijos que son el futuro de esta nación? Es hora de que nos unamos, dejando a un lado intereses partidarios nefastos que le han hecho tanto daño en este país, porque no son esos partidos, ni los integrantes de esos partidos, ni la directiva de esos partidos, los que van a arreglar los problemas que tienen en este país. Si no hay una verdadera unión del pueblo panameño, si usted no se empodera de sus deberes, nos van a llevar a la miseria y nos va a ser muy difícil retornar. El momento de luchar por este país es este. No hay otro momento. Se han presentado todas las coyunturas políticas. Ya las evidencias se convirtieron en pruebas. Hay suficiente prueba para que nosotros tengamos en cuenta que estamos gobernados por ladrones de la patria, por roedores del erario público. Y si usted no hace nada por sus hijos y las próximas generaciones, dudo mucho que podamos salir adelante. ¿Qué me dice el doctor Bernal? Sí, mire, yo concuerdo con sus palabras y lo felicito, Edward. Que es necesario que más voces se levanten, que más voces contribuyan a despertar para sacar a la gente de este letargo, de esta anestesia en que se nos ha sumido y que nos ha llevado a no dar el salto cualitativo que tenemos que dar para poner a Panamá en la cresta de la ola. Porque hoy en día tenemos una sociedad diezmada, una sociedad atomizada, una sociedad que permite acciones antinacionales, que permite actos antipopulares, que permite comportamientos absolutamente antidemocráticos, que permite que la corrupción se pase de la mano de la impunidad sin que nosotros podamos ni siquiera expresar el asco que producen los corruptos que hoy rigen los destinos de los órganos del Estado. Entonces, nosotros, y con todo respeto, mire, yo escribí en 1992 un folleto que es una asamblea constituyente, que en su última edición lo único que hice fue añadir las cosas que han ido pasando entre el 92 y el presente, y a través de 100 preguntas y respuestas tratando de defender un principio, porque nosotros no estamos en esto por protagonismo personal, ni porque estamos buscando un puesto, sino simplemente cumpliendo esa parte que señalaba Rafael, que es tan determinante y lo que lo recalcaban tanto la señora Pantoja como Edwards, hacer que nos podamos superar a través de la educación, ser cultos para ser libres, decía Martí. Entonces por eso nos han pisoteado, para que no podamos nosotros superarnos y ser cada vez mejores.
por eso nos hacen retroceder de una constitución como la del 46, que era producto de un proceso constituyente, a una constitución impuesta, autocrática, autoritaria, como lo es y sigue siendo, a pesar de su reforma, porque la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Entonces, esta simia, porque no es constitución, con la cual hoy pretenden seguir rigiendo los destinos de este país, es inaceptable. La dinámica que suscita la convocatoria a una asamblea constituyente es la que nos va a permitir a los panameños afianzar una serie de valores, de principios éticos, como lo son el de afianzar el sentimiento constitucional que nos permita que esa constitución que vamos a hacer sea nuestra para que nadie ose irrespetarla o pisotearla. Lo que nosotros no podemos hacer hoy como nación o como pueblo es darle la espalda al progreso humano como se le está dando aquí en Panamá. Nosotros tenemos que dar un salto cualitativo hacia un Estado constitucional, democrático de derecho. Y yo no escucho a ninguno de los paralelos levantar esos valores de un Estado constitucional, democrático de derecho. Y como decía Edwards al principio, aquí no hay un Estado de derecho siquiera. Y ya la sociedad mundial va camino hacia el Estado constitucional. Entonces, nosotros no podemos seguir siendo el furgón de cola, y mucho menos con la responsabilidad mundial que tenemos, no solamente por el canal, sino por un sinnúmero de tareas que nos corresponde como parte de una sociedad. Además, otra cosa, ¿hasta cuándo vamos nosotros a permitir que se nos haga creer que nosotros hemos venido a este mundo a sufrir? Nosotros hemos venido a este mundo a buscar la felicidad, el amor, la solidaridad, la fraternidad, que van de la mano de la libertad y de la igualdad, que es lo que no se nos quiere dar. Y por eso es que actúan como actúan, porque quieren, actúan como señores feudales, como sultanes. Ellos no tienen todavía a la población en categoría de ciudadanos. ¿Pero por qué? Porque el ciudadano no hace valer sus derechos. Entonces, llegó la hora. Claro que llegó la hora. De aquí no puede pasar esto de que nos vamos a quedar de que si son galgos o podencos, de que nos vamos a quedar de que si es paralela o es originaria. No, señor, aquí tiene que venir un cambio, y por eso es que hay que repudiar a los paralelos, porque son gatopardistas. ¿Qué son los gatopardistas? Los que te venden el cambio para que nada cambie. Los que te dicen, ¿verdad? Como decía Desmond Tutu, que le ocurrió a los africanos cuando llegaron los conquistadores a colonizarlos y le dijeron, toma la Biblia y cierra los ojos. Y dice Desmond Tutu, y cuando nosotros abrimos los ojos, teníamos la Biblia y ellos tenían nuestras tierras. ¿Qué hacen los paralelos? Te dicen, dame la firma y cierra los ojos. Y cuando abra la población los ojos, se van a encontrar que no van a tener ni dignidad, ni van a tener instrumentos para poder defender su presente. Porque nosotros no podemos adivinar el futuro. Pero por eso es que tenemos que ver que esto se solucione cuanto antes, porque cada día que pasa, cada hora que transcurre bajo los moldes de camisa de fuerza de esta constitución impuesta con todas sus instituciones y todas sus arandelas, son años de retroceso. ¿Sí? Entonces yo creo que nosotros tenemos que romper las cadenas de una vez por todas. Se trata de un acto de liberación interna, no frente a un enemigo externo, como era con el caso del canal y los tratados, no, frente a los adversarios de la democracia interna, frente al autoritarismo y la autocracia que vivimos a diario, señores, las violaciones a los principios más elementales del derecho. Cuando usted comete una infracción de tránsito, el policía es juez, parte, fiscal, Corte Suprema, y váyase usted, ¿no? Ahora se han inventado esto de los jueces de paz, que no son jueces, y lo que están sembrando es odio entre la población. Entonces, ojo, si nosotros no hacemos algo, hombre, los promotores de la violencia se van a salir con la suya, porque ellos están allá a la expectativa para ver cómo reprimen. Y el pueblo, que muchas veces peca de ingenuo y falto de malicia, no puede caer en esta trampa que nos están montando. Aquí, esta es una situación muy grave. Y no es que uno quiera anunciar tragedias, no. Son ellos los que están sembrando vientos. Y el que siembra vientos
cosecha tempestades, solo que esta tempestad social no la van a poder contener. No la van a poder contener porque ahí está la historia de la humanidad, señores. Si nosotros no vamos a hacer excepción. Por eso es que no podemos estar de acuerdo con lo que dicen, no, en Panamá no pasa nada. Esto es por gusto. Esto no lo arregla ni el médico chino. Eso es lo que ellos quieren que la gente piense para que se cruce de brazos y estén de espectadores, ¿verdad? Viendo lo que pasa sin actuar. Entonces, como decía Edward, la obligación de los ciudadanos hoy en día es ser actores para poder construir su presente que se lo han robado y poder rescatar el futuro que ya se lo han llevado. Excelente. Muchas gracias. Tus impresiones en un minuto, Ariel, sobre el programa y qué es lo que esperas pues, de esta nueva constituyente y de los ciudadanos. Podemos indicar que es necesario que la ciudadanía se sienta comprometida, que se apodere de todo este proceso, porque solamente el pueblo salva al pueblo. Exactamente. Solamente el pueblo salva al pueblo. Y el camino, tal cual como indica el profesor Bernal, la profesora Pantoja, Rafael, es hacia un proceso constituyente sin parches, genuino, que surja de la ciudadanía, genuino, que realmente subsane esas necesidades que estamos teniendo en este momento. Ya basta de tanta ignominia, de tanta ofensa que le han causado nuestros gobernantes al pueblo panameño. Hago un llamado a la poca reflexión que tienen nuestros gobernantes y ojalá las autoridades de este país nos estén escuchando en este momento. Basta ya de ofender a este pueblo. Basta ya de jugar con el futuro de nuestros hijos y las próximas generaciones. Ustedes tendrán que rendir cuenta en esta generación a este país por los actos contra lesa humanidad que yo le llamo que están cometiendo contra este pueblo panameño. Y ojalá Dios Padre Todopoderoso me utilice como instrumento a mí, a mi persona y a los que están aquí presentes para llevarlos a cuenta con la justicia. Le pido a Dios todos los días de mi vida que me utilice como ese instrumento. El tiempo es oro, mis estimados, distinguidos invitados. Quizás para otra ocasión vamos a seguir con el programa ya presentando propuestas. Para mí fue un honor participar en este programa con ustedes. Me despido igualmente de la ciudadanía enunciándoles algo. El que ama a sus hijos no puede eludir amar a su patria. Muy buenas noches. Gracias, muchas gracias. Bendiciones. Que lo hayas escuchado todo. Buenas noches. Lo escucharás de 7 a 8 de la noche. Ya lo borro. Sí, líderes. Por aquí, por Ondas Chiricanas Estéreo. 100.1 FM.